Capítulo 10. Cómo lavarle el cerebro a tus amigos y robotizar personas. No hay gobierno, complejo militar, industrial, sistema económico ni medios de comunicación que nos puedan reducir a marionetas y robots, tan a fondo como pueden hacerlo las dictaduras biológicas y ambientales. PM Stanfandiari Upwingers. Como señalamos anteriormente, cuando el circuito de biosupervivencia detecta señales de peligro, el resto de la actividad mental cesa. No hay tiempo en el circuito de biosupervivencia. Los actos, reflejos, no tienen ego emocional, mente racional ni participación de la personalidad adulta. Yo solo me encontré haciéndolo. Todas las artes marciales, el judo, aikido, kung fu, etc., son técnicas para reimprimir el circuito de biosupervivencia. Tienen por objeto asegurar lo que sucede mecánicamente, sin pensar, realmente sirva para la biosupervivencia, ya que los reflejos impresos accidentalmente en ese circuito no son tan confiables. La naturaleza mecánica del circuito de biosupervivencia es de crucial importancia en el lavado de cerebro. Para crear una nueva impronta, hay que reducir a la víctima a un estado infantil, es decir, a la vulnerabilidad del primer circuito. Como se señala en el último capítulo, un ejército comienza este proceso cuando un conscripto le informa al sujeto que su cuerpo ya no le pertenece a él, sino al gobierno. El ejército simbionés de liberación, buscando el cambio rápido del cerebro, comenzó la conversión de Patty a Tanya, teniéndola a punta de pistola, pero el mensaje era el mismo. Podemos hacer lo que queramos con tu cuerpo a partir de ahora. Los instintos del circuito de biosupervivencia quedan enganchados para obedecer a quienes tienen este impresionante poder, al igual que el niño aprende a enganchar su circuito de biosupervivencia a las figuras parentales. Trasladar a Patty en el maletero de un coche después de haber sido llevada a punta de pistola es un ritual clásico de renacimiento. El maletero se asemeja al vientre en sus contornos. Cuando abrieron el maletero, ella volvió a nacer en una nueva realidad túnel, la de sus captores. Similarmente, sobreviven las más antiguas formas de iniciación masónica. Notar el ritual de Adeptus Major en el sistema completo de magia de la Golden Dawn, de Israel Regardie, Falcon Press, 1983. El candidato se lanza a un pozo y luego es levantado, como un recién nacido francmasón. La inmersión total, que es la forma de bautismo preferida por los fundamentalistas protestantes, imita eso, pero sin la ansiedad real que tiene la masonería tradicional o el ejército simbionés de liberación. Y esto es lo que los vuelve tan eficaces como agentes del cambio cerebral. Todos los lavadores de cerebro saben empíricamente, sin haber leído nunca, en la mayoría de los casos, el modelo de 8 circuitos del cerebro propuesto por Leary, que el circuito de biosupervivencia oral busca el enganche a una figura maternal. Para aumentar el pánico y la vulnerabilidad de impresión, entonces el sujeto,
después de ser capturado por los lavadores de cerebro, el ejército de Estados Unidos, la policía secreta o quien quiera que sea en un caso dado, está aislado de todos aquellos con quienes había estado vinculado previamente. El recluta es enviado al campo de entrenamiento y no ve a ningún ser querido, esposa, novia, padres, etc., por algunas semanas o meses. El preso político es arrojado a un calabozo. Patty Hearst fue encerrada en un armario tan pronto como ella renació fuera del maletero del coche. Los experimentos sobre aislamiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el Dr. John Lilly y otros, y los registros de marineros náufragos, resumida por Lilly en Simulaciones de Dios, muestran que son necesarias solo unas pocas horas de aislamiento puro para que comiencen las alucinaciones. Estas alucinaciones parecidas a las drogas psicodélicas indican la ruptura de las improntas anteriores y el inicio de la vulnerabilidad a nuevas improntas. La necesidad de unir el circuito de biosupervivencia a alguien o algo es indicada con el ejemplo de la jirafa que imprimió el Jeep como una madre sustituta. Asimismo, los niños sin hermanos, especialmente aquellos en zonas rurales remotas, a menudo inventan amigos imaginarios que pueden llegar a ser lo suficientemente reales como para asustar a los padres, que empiezan a sospechar la aparición de la psicosis. Los registros del Dr. Lilly sobre los marineros y exploradores en aislamiento muestran que los guías, compañeros o santos ángeles guardianes aparecen rápidamente incluso en la edad adulta, cuando el contacto social normal es eliminado. También vienen con prontitud los estados misteriosos, cercanos a la muerte o experiencias fuera del cuerpo. Por ejemplo, cuando el corazón se detiene en la mesa de operaciones. El primer ser humano que se le aparece al sujeto después de este aislamiento puede convertirse fácilmente en un sustituto de la madre o en un sustituto del padre. Esto explica por qué las personas tomadas como rehenes por los terroristas, por ejemplo, en los aviones secuestrados, a menudo desarrollan una paradójica simpatía por aquellos que están amenazando con matarlos. También explica por qué el sujeto empieza a ver a quienes lo secuestraron como protectores, tanto como sus captores, y por qué la víctima comienza a favorecer, satisfacer y finalmente respetar al maltratador. En todos los casos, ya que el circuito de biosupervivencia está configurado para la alimentación, aquellos que traen los alimentos se convierten en sujetos a los que se apegan por esa razón. El preso político, el recluta, los secuestrados por terroristas, todos ellos están un poco más cerca de la identificación, vinculación con sus captores, si éstos los alimentan regularmente. Una vez más, esto es imitado burdamente por varias religiones, sin el terror que crea la verdadera vulnerabilidad de impresión. Por el bautismo o rituales del renacimiento con una comida comunitaria o sagrada Eucaristía. Las adaptaciones de estos principios se pueden aplicar incluso a los que van al lugar de lavado de cerebro, voluntariamente al principio, como el Templo del Pueblo, la familia Manson y organizaciones similares. El primer paso, una vez que la víctima
se encuentra dentro del territorio comuna, es comenzar el aislamiento al cortar todas las comunicaciones con el mundo exterior y sus realidades túnel en conflicto. Mientras tanto, en un ambiente de protección parental, se crea rápidamente, a veces llamado bombardeo de amor, y la comida siempre está. Si el sujeto ha entrado voluntariamente a estas comunas o ha sido secuestrado o detenido, como en estados policiales, la siguiente etapa es la de romper las improntas emocional territoriales del segundo circuito. Eso significa que el sujeto sigue siendo alimentado, manteniendo la dependencia oral del primer circuito, mientras que el ego del segundo circuito es atacado de todas las maneras posibles. Si comparamos las técnicas en las sesiones de Synanon con las de un sargento del ejército de Estados Unidos, por ejemplo, se muestran sorprendentes similitudes, ya que el mensaje básico son variaciones de «estás totalmente equivocado y eres completamente inútil. Nosotros estamos bien». Es muy poco probable que alguien tan malo como tú se convierta en alguien bueno, pero vamos a tratar de enseñarte. El vocabulario anal territorial, de estatus territorial, por supuesto, es ampliamente empleado. El sujeto ideal casi puede olvidarse de su nombre y es condicionado para responder a «pedazo de mierda», «ven aquí». El sentido de impotencia del sujeto minimizado puede ser aumentado con dosis periódicas de terror real. Uno de los dichos famosos de Charlie Manson fue «el miedo es el gran maestro», y cada lavador de cerebro podría estar de acuerdo de manera fehaciente. En los países comunistas, como fue dramatizado en la película de Costa Gravas, La confesión, uno de los trucos favoritos es sacar al sujeto de su celda. Él marcha a la silla de un tribunal, se le coloca una soga al cuello y es convencido de que él está a punto de ser ahorcado. El alivio, cuando esto resulta ser mentira, crea una vulnerabilidad de impresión ideal. En una variación, en mi trilogía Illuminatus, se ha convencido a la víctima de que ha sido envenenado y enterrado en un ataúd. Los que han sido iniciados como maestros masones reconocerán de inmediato que es la misma técnica de la marca que llevarán a la tumba. Entre los indios Zuni, el macho en la adolescencia es capturado por demonios, enmascarados que lo llevan lejos de la tribu, lejos de la madre y otras figuras de seguridad impresas. Es arrastrado hacia el desierto y amenazado con látigos. Entonces las máscaras caen, revelando a sus tíos maternos, y en ese momento de vulnerabilidad de impresión, los secretos tribales, la realidad túnel local, se explican de una manera que deja una imborrable huella en su conciencia. Ritos de pasos similares se encuentran en todas las tribus, pocos tan inteligentemente diseñados como este. Versiones simbólicas y diluidas sobreviven en ceremonias de bar mitzvah y confirmación en nuestras megatribus locales. El renacimiento del segundo circuito es relativamente completo cuando el sujeto minimizado comienza a buscar sinceramente, no hipócritamente, la aprobación de los de arriba.
Esto, por supuesto, solo comienza como un juego. El maltratador experto lo sabe y no se opone. Con refuerzos sutiles, este juego se vuelve más y más genuino. Edmund Burke señaló hace mucho tiempo, y cada actor sabe, que no se puede hacer 3 gestos dramáticos de rabia en un discurso político, sin comenzar a sentir algo de ira real. No se puede hacer 3 gestos de sumisión sin empezar a sentirse realmente sumiso. Esta es la psicología del hombre de la compañía, que de verdad se identifica con su empleador después de años de obediencia. El recluta trata primero de complacer al sargento para evitar más humillación y castigo. Poco a poco, él realmente quiere complacer al sargento para demostrar que él no es tan malo y que es lo suficientemente bueno como para ser un soldado. Patty Hearst sin duda pretendía aceptar la realidad túnel del ejército simbionés de liberación. Primero y poco a poco encontró que se volvía cada vez más real. Este proceso es acelerado por un sistema de recompensas ocasionales. Mientras el sujeto emita cada vez más a menudo, como los conductistas dirían, los comportamientos deseados, dado que las personas son más complicadas de lo que los conductistas saben, es necesario variar estos castigos ocasionales debido a la falta de sinceridad o retroceso. Así, el sujeto aprende que después de la etapa inicial no es suficiente pretender que se acepta la nueva realidad túnel para escapar de la humillación, la pérdida del ego, el terrorismo y la permanente condición de inferioridad, sino que hay que empezar a aceptarlo sinceramente. Después de que la impronta de desamparo se haya creado, este condicionamiento y sus aprendizajes fluyen bastante bien, sobre todo si el jefe, lavacerebros, los refuerza con estímulos, apoyo y una actitud general de recompensa, por la sumisión sincera y el desprecio, desaprobación y rechazo general, por falta de sinceridad o por retroceso. Ahora se puede volver a imprimir el tercer circuito semántico fácilmente. El cerebro humano es capaz de dominar cualquier sistema simbólico si hay suficiente motivación. Algunas personas incluso pueden tocar obras tardías de Beethoven para piano, aunque para mí esto es tan milagroso como cualquier supuesta hazaña de los investigadores psíquicos. Las personas pueden aprender francés, hindostani, cálculo diferencial, Shahili, etc., y así hasta el infinito, si están motivados. Cuando las necesidades del primer circuito han sido reimpresas y las necesidades del ego del segundo circuito se han conectado al dominio de una nueva realidad túnel semántica, esa última realidad túnel se fijará como una nueva impronta.